entre la ingesta sospechosa y el comienzo del cuadro clínico. Por ejemplo, en etiología viral, más de 14 horas en general van a ser consideradas como riesgo para poder tener este tipo de patología, ¿no? También se pueden encontrar aquí los tipos de alimentos consumidos, como por ejemplo los huevos crudos o mayonesas caseras, mariscos bilbados, pescados crudos, incluidos el sushi, perdón, el ceviche, las hortalizas crudas. Estos también van a tener una mayor prevalencia de generar una diarrea aguda. Acá también podemos encontrar la presencia de fiebre. En general va a ser ausente en las intoxicaciones alimentarias y el dolor abdominal con todas sus características semiológicas. Vómitos, que son más frecuentes en las etiologías virales, e intoxicaciones alimentarias con una toxina preformada y sobre todo una detallada descripción de las características de las deposiciones, como por ejemplo si son acuosas, presencia de sangre, mucosidades, lientería, grasa, etcétera. En algunos casos también se debe indagar sobre los hábitos sexuales de riesgo y la presencia de comorbilidades como la diabetes, VIH, SIDA, trasplante de órganos y embarazo. Al examen físico, siguiente por favor. Al examen físico, lo más habitual va a ser la presencia de fiebre sobre los 38.5 grados. También va a haber un compromiso sensorial y debemos priorizar la búsqueda de signos de deshidratación, como los ortostatismo, el turgor cutáneo, el llene capilar, u otros que van a llevar a decir que el paciente está sufriendo una deshidratación y necesita una hidratación parenteral u hospitalización. Especialmente debemos hacer hincapié en el detalle en la exploración abdominal, como por ejemplo la presencia o ausencia de ruidos aéreos, puntos sensibles, se rebote y masas palpables. Siguiente, por favor. Con respecto a las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar, entre las más comunes van a estar las pruebas de laboratorio. Y aquí se va a solicitar, por ejemplo, el examen sanguíneo. Aquí vamos a analizar lo que son los electrolitos plasmáticos y la creatinina, el hemograma completo en búsqueda de leucocitosis y desviación a izquierda en pacientes que tienen un compromiso importante. La eosinofilia también puede verse en infecciones parasitarias con migración extraintestinal, como por ejemplo los casos infectados por estronquiloidiasis. En los exámenes fecales también se va a solicitar la presencia de leucocitos fecales que van a orientar a gérmenes que actúan invadiendo a la mucosa intestinal. Este es un examen sencillo, barato y prácticamente disponible en muchas partes del mundo. La calprotecnina fecal también es una proteína del citoplasma de los leucocitos que se va a encontrar elevada en deposiciones cuando hay inflamación de la mucosa intestinal. Es una prueba muy sensible y no tenemos mucha experiencia en el uso de esta lactoferrina, que va a tener también un mismo significado. Los estudios bacteriológicos tradicionales, parasitológicos y los más recientes basados en la biología molecular deben reservarse para pacientes en alto riesgo o en caso en que la identificación del agente patógeno sea muy importante. En los casos de diarrea aguda severa asociada a fiebre de mayor a 38.5, también se debe indicar la coexistencia de comorbilidad severa, como los casos de pacientes con diabetes, VIH, trasplantados, con tratamientos inmunosupresores, y también en pacientes hospitalizados que reciben antibióticos, como por ejemplo el caso que vimos del Clostridium difficile, que va a causar también una diarrea aguda, ¿no? La diarrea se puede prolongar en estos casos por más de 14 días y la diarrea aguda profusa con caracteres de cólera, deshidratación y disentería también van a ser muy importantes de analizar. Además, se deben considerar a adultos mayores, residentes en hogares, a los manipuladores de alimentos o trabajadores sanitarios como poblaciones en riesgo. Es importante también el estudio etiológico en brotes de diarrea aguda en comunidades para poder aplicar las medidas de salud pública. Las muestras deben ser procesadas idealmente dentro de las 24 horas post emisión y deben colocarse en forma dirigida a aquellos estudios dependiendo de la sospecha clínica.
Por último, el coprocultivo corriente va a ayudarme a identificar la Salmonella y Shigella y deben solicitarse en forma explícita algunos estudios especiales como por ejemplo el Campylobacter, Yersinia, rotavirus, cuando la impresión clínica lo aconseje. En nuestro medio, la positividad de los coprocultivos en la población estudiada va a ser realmente baja y bordea el 6% para el coprocultivo corriente y el 12% en los coprocultivos ampliados a gérmenes más específicos, pero igual se les tiene que tener en consideración. Y por último, con respecto a la endoscopía y pruebas de imágenes, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la sigmoidoscopía flexible y la colonoscopía total, que van a tener un valor limitado en el estudio de la diarrea aguda. Estos podrían ser de valor en el estudio de diarrea asociada a Clostridium difficile, con estudio fecal negativo para la toxina. Otra indicación sería el síndrome disentérico, con estudio fecal negativo para agente etiológico, y muchas veces puede omitirse la preparación del intestino. La endoscopía digestiva alta tendría indicación en contactos como los casos en que se sospeche la infección por Giardia lamblia o etapas iniciales de enfermedad celíaca. Y por último, la tomografía axial computarizada puede mostrar también engrosamientos parietales u otros cambios en casos de colitis isquémica, hemorrágica o inflamatoria, y podría ser importante en los casos de colitis fulminante por Clostridium difficile. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver algunas fuentes bibliográficas que se utilizaron en el desarrollo de la diapositiva. Y eso sería con respecto a mi parte. Va a continuar mi compañera Luz Mariel. Gracias. Doctora, su audio Doctora, no está se le apagado. escucha. Perdón, estaba con el audio apagado. Bueno, bien, la primera parte, quería hacer algunas preguntas, más que nada sobre el mecanismo fisiopatológico. No sé si lo van a tomar por ahí o lo van a especificar. Mayumi Ñaña, ¿qué mecanismos fisiopatológicos conoces de diarrea o has leído? ¿Me escuchas? ¿Se encuentra Mayumi? Bueno, está conectada, pero no sé si estará... ¿Aló, doctora, me escucha? Sí. Sí te escucho. Sobre los mecanismos fisiopatológicos, doctora, no he encontrado, no he buscado por esa parte, doctora. Ya, dentro de la exposición tiene que estar la fisiopatología, ¿no? No sé si estará dentro de la exposición, pero igual es importante que lo sepan. A ver, Ortega Chávez Elías. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, la misma pregunta. Bueno, dentro de las fisiopatologías, bueno, de las diarreas, hay tipos de diarreas también, diarreas secretoras osmóticas, pero básicamente, sí, doctora, básicamente aquí juegan un papel muy relevante las enterotoxinas, ¿no? Que van justamente a estimular algunos mediadores que pueden provocar justamente lo que es el juego entre algunos electrolitos importantes, ¿no? Ya, justamente los mecanismos fisiopatológicos de la secretora, la osmótica por enterotoxina, ¿no? Uno de ellos es el que estás explicando, ¿no? Pero ¿cómo se produce esta alteración? A ver, Pantoja Ramos. Doctora, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Más o menos creo que cuando se produce justamente los problemas
Es decir, Por cuando decir, se produce, perdón, los mecanismos son los que ha mencionado Ortega, ¿no? Secretor, osmótico. ¿Cómo se produce, por decir, en la secretora la diarrea? secreto. No recuerdo, doctor. A ver, ¿quién está? Pérez, Acuña. Somos dos Pérez, doctora. Somos dos Pérez Pérez Acuña. Acuña, Leonardo Miguel. La verdad, son dos hermanos. Bueno, Ya, yo soy Miguel, doctora. No sé si mi hermano está. ya. Es que los dos son Miguel. Leonardo Miguel y después Miguel Ángel. Leonardo Miguel está. Bueno, aparece conectado, pero no sé si está escuchando. Leonardo Miguel. Ya, Miguel Ángel entonces. Pérez Acuña, Miguel Ángel. Sí, doctora. Sí. Ah, creo que era sobre, bueno, si hablamos de la fisiopatología de la diarrea, bueno, si no me equivoco, creo que tenemos en clasificación invasiva, secretora, osmótica, creo, por alteración, creo, de la motilidad. Sí, creo que la secretora es uno de los más frecuentes, si no me equivoco, ¿no? Y más que todo, si no me equivoco, creo que la diarrea secretora es producida por la toxina de la cólera, creo. Si no me equivoco, eso es lo que había leído. Pero ¿cómo, o sea, cómo hace que se produzca la diarrea? Ah, si no me equivoco, la bacteria hace que, si no me equivoco, creo que tiene receptores y estos receptores o sea, se reseccionan en sí con el enterocito, creo, y activan. Creo que los niveles de AMPC intracelular, que algo se había leído, creo, doctor. Cerca. Ya. A ver, Pérez Marín. Alice. Pinedo. Doctora, no Sí. llamó Pérez Malki. Pérez Ah, Malqui. Pérez Malqui Bryan primero, perdón. Sí. Pérez Malqui Bryan. Viendo mal esta chica. Ya. A ver, la misma pregunta, Brian Pérez. Sobre cuáles los mecanismos. Explicar cada uno. Ya han mencionado cuáles son, ¿no? Ya ha explicado un poquito Miguel Ángel, pero quiero que Bueno. aclares la... A ver, Bueno, de la sobre diarrea secretora primero. bueno, la diarrea secretora, lo que tengo entendido es que la causa más frecuente es por los medicamentos, ¿no? Los laxantes, los estimulantes del peristaltismo, como Ya, pero como- ¿cómo se produce? Pues ya no me Mm, palabré. Tienen que haber leído, se supone que para el seminario, ¿no? Antes de preguntar a los ponentes. No, doctora, no sabría explicarle el mecanismo fisiopatológico por qué se produce. Ya. Pinedo Marín. ¿Me escucha, doctora? Sí. Por ejemplo, en el caso de la secretora, tendría que activarse un mecanismo de transporte, ¿no? En el epitelio para que se produzca la diarrea secretora. Podría ser, por ejemplo, por mediadores inflamatorios. Más o menos así, doctora, no recuerdo muy bien. Ya. Rayleigh Sánchez. Sí, doctora. Bueno, en lo que es la diarrea, siguiendo con el mismo punto de las diarreas de tipo secretoras, tiene que haber una alteración, como vemos, tiene que haber un incremento de líquido en las deposiciones, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un cambio en la ósmosis normal. Tiene que haber una pérdida de flujo intracelular, de los vasos. Entonces ahí tenemos que encontrar una alteración entre los electrolitos. Esa alteración de los electrolitos
también tendríamos que encontrar una reacción inflamatoria producto de la bacteria o la alteración de la biota intestinal, ¿no? Entre esas, las que yo recuerdo, una de ellas bastante clásica es la Vibrio cholerae, ¿no? Que dicen que son heces muy acuosas, ¿no? Como el arroz lavado, le dicen, ¿no? También otras de las que he visto en la literatura es la Escherichia coli, ¿no? Que también produce la Shigella también. Ya, son agentes que producen la... ¿Pero qué pasa con el enterocito? Bueno, el enterocito, recuerdo que el enterocito se había visto tan afectado que algunos morían y dejaban pasajes intracelulares que permitían no solamente una inflamación focal generalizada de las paredes intestinales, sino también que el sodio, ¿no? Los electrolitos se alteraban, permitiendo una gran pérdida de líquido, ¿no? De fluido. Y también las bacterias, las patógenas, se introducían en parte del epitelio, ¿no? Eso Ese es el se incrementaba enterotóxico. todavía más. Ya. A ver, Diana, ¿algo que agregar a esto que has expuesto? Diana o cualquiera de los ponentes. O Luz Sí, Mariel. doctora. Bueno, acá tengo la fisiopatología de las diarreas, se va a dividir en 4. La diarrea invasiva o no invasiva, que se va a basar en la inflamación de la mucosa intestinal. La diarrea secretora, que se va a basar en la alteración de la secreción. La diarrea ¿Cómo osmótica se produce en esa la... alteración en la secreción? Ya, la diarrea secretora se va a basar en la producción de las enterotoxinas. Estas van a dar lugar a unas alteraciones, trastornos en el balance de agua y sodio, y va a mantener la morfología celular sin alteraciones. Es por eso que se va a dar una alteración de la secreción y por lo tanto se va a dar la diarrea secretora. Mayor eliminación de líquido, ¿no? El enterocito no logra absorber el líquido. Ese es en la secretora. Ya. ¿Y cómo es en la osmótica, Luz Mariel? Doctora, a diferencia de la secretora en la osmótica, o sea, ya no pierde electrolitos, lo que va a perder es más agua, ¿no? Porque hay un movimiento pasivo hacia la luz, porque hay una sustancia reductora. Se podría decir que es una sustancia que está en la luz que no se ha digerido y ellos van a jalar el agua por ósmosis. Claro, o sea, no es que se pierda solamente agua, ¿no? Sino que la densidad o la osmolaridad, mejor dicho, de lo que pasa al intestino, de los alimentos o las sustancias que ingresan al intestino son demasiado pesadas, ¿no? Entonces, y por lo tanto no precipitan, pues, ¿no? No son absorbidas. Entonces, hay mayor osmolaridad y pérdida de estas sustancias, ¿no? No son absorbidas. Ya. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Brian. Tres, cuatro, cinco, seis, 10. ¿Solamente 10 son ustedes? ¿10 alumnos? Faltan 2, creo, ¿no? Son 12, o me parece. ¿O son 10? Sí, pero la compañera Palomino Inga creo que no se conecta, creo, al grupo. De repente se ha retirado. No sabría decirle porque no contestan ni los mensajes ni la llamada. Bueno, ya saben pues cuál va a ser su nota si no participan, ¿no? 11 quería con ella. ¿Y quién es el otro que falta? ¿O solamente son 11? Somos 11, doctora, sin ella. Ya, pero falta alguien más. ¿O no? Creo que no, doctor. Brian, Diana, los 3, 5, 6, 7, 8. Riley, no, tengo 10 nomás.
Yo veo a los 11 conectados, doctor. Ah, ya. Sí, ¿no? Ya. No veía, pues, ya, correcto. Está bien. Ya. A ver, ¿cuál es el otro mecanismo? Diana o cualquiera de los ponentes. Secretora, osmótica. ¿Cuál más tenemos? Invasiva, doctora. Ya. ¿Cómo es el mecanismo invasivo? Aquí se va a dar una una invasión de la mucosa que va a ser seguida de una multiplicación celular intraepitelial y la penetración de la bacteria en la lámina propia. En este caso, la capacidad de una bacteria para invadir y multiplicarse va a ser lo que causa la destrucción de esta lámina propia y va a causar una inflamación de la mucosa intestinal. Esto va a producir la diarrea aguda, ¿no? En este caso. Y es lo que te provoca la diarrea disentérica, ¿no? No la osmótica, no la secretora. Pero este compromiso de la lámina, este daño, es la que te provoca la diarrea disentérica. O sea, es importante que sepa qué tipo me genera cuál, ¿no? Para que puedan más o menos asociar. Ya. Prosigue, por favor, con la exposición. Bueno, buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tratamiento de la diarrea aguda. Siguiente, por favor. Bueno, primero se va a comenzar con la terapia de rehidratación, ¿no? Si es que hay sospecha de deshidratación. Se va a preferir por vía oral, en donde la mayoría de adultos sanos con diarrea aguda pueden, por ejemplo, rehidratarse consumiendo agua, jugos o sopas a bases de caldo, ¿no? También se va a usar la solución de rehidratación oral, que es de 2 a 4 litros por día como terapia de primera línea, ¿no? En casos de que sea leve a moderada en estos pacientes que tengan diarrea aguda, ya sea por cualquier causa. Pero particularmente en aquellas personas vulnerables, ¿no? O pacientes mayores o aquellos que tengan síntomas graves. En caso que la deshidratación sea severa o el paciente presente, por ejemplo, shock o estado mental alterado y la vía oral no esté disponible, se puede considerar la rehidratación intravenosa, como es en el caso del lactato de Ringer's. Luego, después de abordar la deshidratación, vamos a reanudar la dieta habitual, ¿no? Ahora, en casos si está indicado el tratamiento sintomático, se puede recomendar los agentes antimotilidad o antiperistálticos, ¿no? Que puede reducir el volumen y la frecuencia de las heces, pero está contraindicado, por ejemplo, en aquellos pacientes que presenten heces con sangre, fiebre o dolor abdominal. Por ejemplo, en estos casos de tratamiento sintomático, las terapias comunes van a incluir la monoterapia de loperamida, o puede ser combinado también, ¿no? Es decir, loperamida con simeticona o loperamida con racecadotril. Pero puede haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, para aquellos pacientes que presenten heces con sangre, fiebre o como ya lo mencioné al inicio, que estén contraindicados para la loperamida, se puede utilizar el salicilato de bismuto, ¿no? Que se puede encontrar como peptobismol. Pero acá hay que tener en cuenta las contraindicaciones, como por ejemplo, también hay que tener en cuenta el uso concurrente de anticoagulantes, si la paciente está embarazada, si hay infección avanzada y otros factores también. Luego se puede considerar también los medicamentos antimicrobianos, que no son rutinarios en realidad, sino se suele usar para circunstancias específicas. Como ya lo mencioné, no se recomienda el uso empírico, a menos de que haya, por ejemplo, diarrea del viajero de moderada a grave, que en estos casos se puede considerar, ¿no?, una quinolona o acitromicina. Por ejemplo, también se puede considerar en infección presunta por Shigella y también aquellos pacientes inmunocomprometidos con enfermedad grave y diarrea sanguinolenta. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el uso inadecuado de estos antibióticos puede llevar a ciertos problemas, como ya sabemos, la resistencia, estados prolongados del portador,
aumento de riesgo, por ejemplo, del síndrome urémico hemolítico, entre otros, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, ahora vamos a empezar. Bueno, el anterior hablé sobre el tratamiento de la diarrea aguda y ahora vamos a empezar a hablar sobre la diarrea crónica. Siguiente, por favor. Bueno, la diarrea en forma general, como ya lo mencionó mi compañera, es el aumento de la frecuencia, el aumento del volumen y una disminución de la consistencia. Y esto, como ya lo mencionaron también, para poder clasificarlo vamos a ver el tiempo de la enfermedad. Cuando es aguda es menos de 2 semanas. Cuando es subaguda o persistente va a ser de 2 semanas a 1 mes. Pero cuando ya es crónica va a ser mayor de 30 días. Por ende, vamos a definir a la diarrea crónica como el aumento de volumen o la frecuencia de las deposiciones, es decir, 3 veces al día, y la disminución de la consistencia de las heces que van a durar en un mes, ¿no? Ahora, independientemente de la etiología, la diarrea es el resultado de una absorción o secreción alterada de agua en el intestino. Con respecto a la etiología, según la información que encontré, había en realidad varias clasificaciones, pero me pareció más didáctica esta. Se van a dividir en 2, en problemas funcionales y orgánicos. Los funcionales son los más frecuentes y es en donde está alterado la motilidad. Dentro de estos problemas tenemos al síndrome de intestino irritable que va a predominar en mujeres jóvenes y se presenta como una diarrea matutina. Y se va a alternar, ¿no? Diarrea con estreñimiento. También podemos encontrar los problemas endocrinológicos como es en el caso del hipertiroidismo, el síndrome post-vagotomía o el síndrome de malabsorción. Eso es con respecto a los problemas funcionales. Pero también tenemos los problemas orgánicos. Pero acá tenemos que ver, ¿no?, los datos de organicidad. Entre los datos de organicidad nos menciona, por ejemplo, que tiene que tener la presencia de sangre en las heces, aparición de fiebre, pérdida de peso más de 5 kilos, aparición en edad avanzada mayor de 40 años, historial familiar de cáncer, diarrea nocturna, diarrea que persiste tras el ayuno, heces muy abundantes o esteatorreicas, presencia de anemia, hipoalbuminemia y elevación, ¿no?, de reactantes de fase aguda. Siguiente, por favor. Un ratito ahí antes de continuar con diarrea crónica, Luz María. Ya, con respecto a la diarrea aguda, ¿qué haces suponiendo si tienes un paciente de 30 años que acude a urgencias por presentar deposiciones líquidas, semilíquidas hace 3 días? ¿Qué es lo que solicitas? A ver, Pinedo, Alice. Sospecho algo infeccioso sería una prueba de heces, ¿no?, para poder determinar. ¿Te bastaría con ese dato? El agente causante. Hace 3 días. Ya, te voy a mandar su examen de heces. Sí, pues no es incorrecto, ¿no? Tampoco no es incorrecto, pero ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu plan de trabajo con ese paciente? ¿Qué evalúas? ¿Qué aspectos son importantes? ¿Qué más preguntarías? ¿Cómo vas a saber la etiología de la diarrea probable? Podría, bueno, el consumo de alimentos que puede ser relacionado, ¿no?, para conocer el agente infeccioso. También los viajes son importantes. Preguntar si tiene algún otro síntoma, ¿como cuál?
Fiebre, Ya, fiebre, ¿qué más? Los dolores, sí. Sí, también. La fiebre, el dolor abdominal, bueno, nos haría sospechar de que se trata definitivamente de algún agente infeccioso, ¿no? Dependiendo de las características. Ahora, si es por la edad, ya, ponte, te dice tiene deposiciones líquidas, vómito en una ocasión, y en el examen físico, ¿qué es lo que, bueno, gracias, Alice. Brian Pérez, ¿qué es lo que tendrías que evaluar en el examen físico? Sí, doctora. Bueno, corroborando también sobre las heces, bueno, había mencionado de las heces líquidas, ¿no? Bueno, en ese caso una escala de Bristol sería, ¿no? Preguntarle cómo han sido sus heces, ¿no? Si es que ha Bristol, tenido, esa, o sea, escala de aparte de Bristol. líquidas, si ha tenido pedacitos sólidos o si tal vez ha sido totalmente líquida, ¿no? Se podría clasificar como una escala de Bristol tipo 7, que sería una diarrea Ya, ya. de... ¿Me escuchas? Sí, doctora. Ya, esa escala de Bristol, que es para ver la frecuencia, la consistencia de las Ajá. deposiciones. Ya. ¿Cuál es el tipo de heces, no? Pero ¿qué otra, en su aspecto físico, qué tendrías que examinar en su examen físico? Es la pregunta. Sí, que la Parte de las palidez. características de la deposición es que está bien. La palidez, bueno, inspeccionar si es que hay dolor abdominal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, Bueno, no tiene un leve dolor abdominal que tuvo. como había mencionado la compañera, también preguntar su orientación sexual, si es que es un paciente masculino. Tiene 3 días nada más de diarrea, no hay antecedente de diarrea anterior. Pero bueno, ya está bien. Pero ¿y en el examen físico? Tal vez el signo de rebote o si es que hay masas palpables. Poco lejos. No está, de frente te has ido al examen de palpación. ¿Qué haces cuando te llega un paciente a urgencia, emergencia? O a consulta, por último. De repente es una diarrea no tan severa. Reponer líquidos. Ya, pero para reponer líquidos y la forma como la vas a reponer, tienes que evaluar el estadio de qué? De la deshidratación, ¿no? Y tienes que ver qué más. Tienes que ver sus funciones vitales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo evalúas? Funciones vitales, lo básico, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria. ¿Y qué vas a evaluar para ver si está hidratado o no? No sé si estoy hidratado. A ver, Pérez. Doctora Miriam. Sí. Doctora, ¿podríamos por medio del estetoscopio ver la presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Ya, los ruidos hidroaéreos, ¿cómo estarían? En la diarrea, ¿cómo están los ruidos hidroaéreos? Incrementados. Eso es como parte de nuestro hallazgo. Pero, ¿qué es lo que tengo que evaluar? O sea, ¿cómo evalúo si el paciente está hidratado o no? A ver, Pérez Miguel Ángel o Pérez León. ¿Quién está contestándome ahorita? Pérez Leonardo, ¿no? Sí, doctora. Ya, ¿qué evalúo? ¿Cómo me doy cuenta si el paciente está hidratado o no? Bueno, doctora, como usted dijo, primero se ve los signos vitales, ¿no? Presión arterial, ya, ahí sabrías frecuencia si está respiratoria, ¿no? El la diarrea pulso. ya. Su presión está normal, ponte 160. Bueno, doctora, luego como obviamente ver, ¿no? La tonalidad de la piel, ¿no? Si el paciente se encuentra pálido, ¿no? Eso también es un signo de deshidratación. Luego, bueno. Es la diaforesis y las mucosas, ¿no?
La mucosa Bueno, sí, oral, doctor. ¿no? Los labios, la lengua, cómo se encuentran, ¿no? Y en niños se suele dar generalmente rápido la arruga de la piel, ¿no? La turgencia de la piel. En niños y adultos mayores, ¿no? El adulto mayor generalmente tiene la piel pues ya con menos, digamos, más rugosa, ¿no? Pero en un niño se deshidrata rápidamente, pero en un adulto de repente no vas a encontrar el signo del pliegue para deshidratación, ¿no? Pero sí evalúas las mucosas. Puede ser, si está muy deshidratado, de repente puedes encontrar un poquito pálido, pero también puede ser porque esté anémico, ¿no? Por otras causas. Mucosa, ¿no? Mucosa oral, eso es lo que tienes que evaluar, y bueno, y la presión. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Y ahí ya pasamos al resto de nuestro examen, ¿no? Digestivo. ¿Cómo tendríamos que hacer el examen digestivo? O abdominal. A ver, ¿quién está? Diego Pantoja. Sí, doctor, primero tendríamos que ver la inspección, ¿no? La auscultación y luego la palpación, ¿no? Al final es la palpación. Vamos a encontrar, como han mencionado, ruidos hidroaéreos aumentados en la diarrea. Suponiendo que se trate de una diarrea de causa bacteriana o viral o de otra causa, el abdomen suele ser blando, ¿no? De repente un poquito doloroso a nivel de hipogastrio o las fosas ilíacas, pero generalmente es blando y sin presencia de masas, ¿no? Ya. ¿Y ahí qué hago? Ortega, Elías. Bien, Diego. Ortega, Elías. Sí, doctora, con respecto al, ¿ya pasamos tratamiento o no todavía? ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? Diarrea aguda, ¿por qué causa? A ver, ponte que te dijo, no, pues ingirió alimento hace 3 días en la calle, ¿no? Comió su cevichito en la calle. Ya. Doctora, lo primero que debemos iniciar es una terapia de rehidratación vía oral. Ya, pero mi sospecha diagnóstica va a depender de la característica también de la deposición. ¿Diarrea de qué tipo sería para ti? Cierto. Ahí, doctora, entra la escala de Bristol o todavía. No, la escala de Bristol no me sirve, bueno, me sirve para saber si es una diarrea líquida, semilíquida, ¿no? O tiene características para estreñimiento. Para eso me sirve la escala de Bristol. Pero no para catalogar si es una diarrea infecciosa o no, ¿no? Eso depende de mi antecedente epidemiológico, que ya te estoy diciendo que comió en la calle, ¿no? Y de la característica de la deposición. Entonces, ¿qué es lo que preguntan en la diarrea? Ya el paciente te dice, pues estoy con diarrea 3 días, pero tú tienes que preguntarle cómo es la característica de la deposición. ¿Qué Claro. hay en la...? Si es una diarrea, por ejemplo, sanguinolenta o no sanguinolenta. Claro, tienes que preguntar, ¿hay presencia de moco, hay restos alimentarios, hay sangre, ¿no? En las deposiciones o no, y eso me va a orientar, ¿no? Generalmente cuando son disentéricas va con mucho dolor abdominal y va con fiebre, ¿no? Si no, las otras diarreas infecciosas, un poco de dolor, pero sí puede haber algo de fiebre, pero no hay sangre, ¿no? Las no disentéricas. Y en las otras solamente presencia de moco, ¿no? Malabsortiva, generalmente presencia de moco. O pueden ser líquidas nada más cuando la ingesta digamos, de microorganismos no es mucha, ¿no? Generalmente son líquidas o semilíquidas. Ya. Suponiendo te dice que son semilíquidas con presencia de moco y algo de contenido alimentario. ¿Qué haces? A ver, Mayumi. O Diego, no me terminó de contestar, creo. Antes que me conteste Mayumi.
Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, doctora. Dijo que presentaba sus heces líquidas con Líquidas, contenido semilíquidas, alimentario, algo ¿no? de resto alimentario, poco de dolor abdominal cuando hace las deposiciones sueltas. No hay sangre. Ya es que este paciente está con... ay, ¿Estamos bien? ¿me dice para hacer el diagnóstico o el tratamiento, doctora? Disculpe. Ya. ¿Puedes aventurarte a decirme un diagnóstico etiológico, no? O sea, ¿cuál sería tu diagnóstico? Ya, podría ser, por ejemplo, un infeccioso, ¿no? Una diarrea aguda de origen infecciosa. ¿Qué agentes podría encontrar ahí? Podría ser una Shigella. Ya. ¿No es cierto? Pero, claro, sí. Puede ser. Bien. Bien. A ver, Elías. ¿Y qué examen? Elías Ortega. ¿Qué examen solicitarías? Doctora, ¿O das tratamiento? ¿podría pedir un coprocultivo para justo... Ojo, pero que el coprocultivo te demora 5 días, ¿ah? Más se realiza para diarrea crónica, coprocultivo. Cuando es diarrea aguda necesitas algo rápido. O a veces das tratamiento empírico nomás, ¿no? Porque ya por la epidemiología, o sea, ya la experiencia te va dando cancha, ¿no? Por decirlo así. Ves, comió en la calle, ingirió mayonesa, ingirió cosa. Entonces, náuseas, vómitos, una diarrea que se autolimita, no está con una deshidratación severa, dolor abdominal, un poco de fiebre o febrícula, das tratamiento antibiótico, ¿no? Pero puedes mandar un examen que te confirma la presencia de leucocitos en la diarrea. ¿Cuál sería? Hemograma. Ortega Elías. Sí, doctora. La presencia de leucocitos en las heces, en forma rápida. Tiene que salir al toque, pues, ¿no? Sí, doctora. ¿Cómo se llama esta prueba? A ver, Mayumi, ñaña. Doctora, ¿sería una muestra de heces? Ya. Si es una muestra de heces, se llama la reacción inflamatoria, ¿no? Eso generalmente es rápido. Bueno, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengas en emergencia, pero por lo menos te va a salir al mismo día, ¿no? Mandas una reacción inflamatoria. ¿Qué más podrías solicitar? Suponiendo que el paciente está, pues, que le encuentras con presión 9,6, le vas a colocar su hidratación, le vas a colocar su antibiótico endovenoso. ¿Qué más? Está con mucosas orales secas. ¿Qué más deberé pedir si es una deshidratación moderada severa? Doctora, ¿también se podría pedir los niveles de electrolitos? Correcto. Electrolitos séricos, ¿no? Es importante solicitar en una diarrea aguda con un compromiso ya de deshidratación, ¿no? O hipotensión. Obviamente, si está hipotenso, pues tengo que hidratarlo, ¿no? Reponerlo. Y los electrolitos me sirven para ver si hay pérdida del sodio, del potasio, ¿no? Y reponerle, ¿no? Al paciente. ¿Qué más? Cuando hay deshidratación severa, ¿qué más se puede alterar? A ver, ¿quién me falta opinar? A ver, Brian, antes de que pongas. Brian Ramírez.
¿Qué más debo solicitar? Una reacción inflamatoria, una urea creatinina. Ah, ya te dije ya. Sí. Urea creatinina, ¿por qué? A ver. Electrolitos, urea creatinina. ¿Por qué urea creatinina? Brian, ¿por qué solicito? En una diarrea aguda, ¿por qué solicito urea creatinina? A ver, alguno de los ponentes. O de los participantes. ¿Nada? Se nos va a ganar la hora ya. Sí, doctora. Sí, doctora, ¿me escucha? Bien. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que cuando tenemos pérdidas de volemia muy grandes, pues vamos a tener órganos afectados, principalmente el riñón, ¿no? El fallo renal agudo. Entonces, es importante ver la cantidad de creatinina como primer marcador y controlar la creatinina, ¿no? No solamente es tomarla una vez, sino hacerle un control de 24, 48 horas. Porque la creatinina puede ser variable de acuerdo de la cantidad de músculo que tenga el paciente, puede variar. Y la edad del paciente. Muy bien, la deshidratación severa, ¿no? O ya un grado de hipotensión me puede llevar a un daño renal agudo, ¿no? Entonces, si en el caso que mi paciente tenga un daño renal agudo, pues tengo que, no es que le voy a hidratar, le doy antibiótico y chavo a tu casa, ¿no? Tengo que observarlo, ¿no? En el caso de que llegara a este extremo. Más suele pasar ya en adultos mayores, ¿no? O digamos, un paciente que haya pues demorado en acudir a la atención a pesar de tener los síntomas, ¿no? No se haya hidratado a tiempo. Ya. Y dentro del tratamiento, del manejo, ¿qué antibiótico se suele dar? Ya para que pases a poner Brian. ¿Qué antibiótico generalmente uso? Puede ser así, doxiciclina, doctora, puede ser acitromicina con... No, acitromicina es más para parte respiratoria, ¿no? En la parte gastrointestinal son quinolonas, incluso las sulfas también. Quinolonas es lo que más se usa, sulfas, ¿no? Para la parte digestiva, para una diarrea aguda. Salvo pues que hubiera resistencia, ¿no? Y la hidratación, obviamente. Muy bien. Pasemos, Brian, prosigue con tu exposición, por favor. Brian. Doctora, sí, me faltó terminar. Me había dicho ya, que... perdón. Es que como ya habías empezado con crónica y había un montón de cositas que aclarar, entonces ya, continúa. Ya, bueno. Ya. Dentro del cuadro orgánico tenemos 3 tipos, ¿no? Entre ellos tenemos la secretora, la osmótica y la inflamatoria. En la secretora básicamente se refiere por la pérdida de electrolitos, ¿no? Es decir, hay un pasaje activo de electrolitos hacia la luz del intestino. Es por ello que la diarrea es alcalina, ya que hay pérdida, ¿no?, del bicarbonato. Y una diferencia acá es que el pH es alto, ¿no?, en esas deposiciones, en ese tipo, mejor dicho, de diarrea secretora. Luego tenemos la osmótica. Como ya lo mencioné acá, lo que pierde en mayor cantidad es agua, ya que hay un movimiento pasivo hacia la luz debido por la presencia, mejor dicho, de sustancias reductoras. Es decir, hay osmolitos reductivos que están en la luz, que no se han digerido, es decir, no se han absorbido y estos van a jalar agua. Y van a jalar agua por ósmosis, ¿no? Ahora, estas sustancias que no se han digerido en el colon, las bacterias lo que van a hacer es la van a degradar y las van a convertir en ácido láctico. Por ende, la diarrea osmótica va a tener un pH ácido, es decir, un pH bajo, a diferencia de la secretora que tiene un pH alto.
Y la última, que es la inflamatoria, ¿no? Que es cuando hay una reacción inflamatoria positiva y vamos a encontrar polimorfonucleares, glóbulos rojos, ¿no? Es conocida también como la diarrea sanguinolenta. Ahora, la diferencia, ¿cuál es la diferencia, mejor dicho, de la diarrea secretora y osmótica? Se va a hacer mediante, se podría decir, dos parámetros, ¿no? Mediante el gap osmolar en materia fecal y con el ayuno. El primero, bueno, ¿cómo se calcula el gap osmolar en materia fecal? Se va a hacer restando la osmolaridad plasmática, es decir, 290 y se le va a restar la pérdida de los electrolitos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso de la diarrea secretora, como no pierde, mejor dicho, perdón, como pierde electrolitos, y acá pierde electrolitos, va a ser muy baja el gap, ¿no? Osmolar. Va a tener menor a 50 miliosmoles en este tipo de diarrea. A diferencia de la osmótica, ya que ahí no pierde muchos electrolitos, lo que más pierde es agua, ¿no? Y bueno, con respecto al ayuno es, por ejemplo, si persiste con el ayuno va a ser secretora y si mejora con el ayuno va a ser osmótica. Eso sería con respecto a mi exposición, doctora. Ya. Que continúe Brian, por favor, para poder agregar algunas cositas o de repente ahí lo mencionan. Ya, doctora, un momento, ahorita lo termino el proyecto. Ya, doctora, ¿ahí se me escucha? Sí se escucha, Ya. aunque todavía no logro ver. A ver. ¿Ahí se puede observar o todavía? Ya, ahora sí. Ya, bueno, ante todo, buenas tardes compañeros y profesora a cargo. Voy a continuar con la ponencia sobre diarrea crónica. En este caso hablaremos un poco sobre diagnóstico, tratamiento, algunas conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, en general la clasificación, ¿no?, de una diarrea crónica podríamos estar hablando cuando, bueno, en general clínicamente, ¿no?, es cuando el paciente persiste con los síntomas por un periodo mayor a 4 semanas, ¿no? Obviamente se tiene que andar en función al tema de la historia clínica, hacer un adecuado examen físico, el uso de medicamentos, ¿no? Que el paciente haya consumido algún otro tipo de medicamento que provoque quizás el desarrollo de la diarrea, análisis de laboratorio en cuanto al manejo, y en general hacer una breve hacer la subclasificación de tipo de diarrea, ¿no? En este caso considerar que las clasificaciones va a ser en funcional y orgánico. La de tipo funcional, como lo mencionó la compañera del Fariel, es el más frecuente, ¿no? En este caso, el funcional tiene que cumplir los criterios de Roma 4, ¿no?, que son, que van a estar asociados al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, en este caso tiene que cumplir con estos criterios que son que debe mantener al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, ¿no? Y que debe mantener los otros 2 criterios como mínimo,
que va a ser relacionada en función a la defecación. También va a estar asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Y va a estar asociado a un cambio en función a la apariencia de las heces. Ahora bien, el otro va a ser en función a la diarrea de causa orgánica. En este caso, la de tipo orgánica se va a subclasificar en malabsorción, acuosa y de tipo inflamatoria. Ahora bien, en función al manejo de estos pacientes, en primera instancia, como mencionamos, la funcional es la más frecuente, pero en función al manejo, como primera causa debemos descartar la causa orgánica, ¿no? Para subclasificarlo y hacer un adecuado manejo. Una vez que nosotros ya hayamos descartado la causa orgánica, recién podríamos considerar como una diarrea crónica de tipo funcional. Bueno, la de tipo orgánica, como mencioné, se va a subdividir en malabsorción, acuosa o inflamatoria. La inflamatoria es cuando se va a observar presencia de leucocitos, ¿no? Voy a hablar un poco más sobre estos en las posteriores diapositivas. También la de tipo acuosa, ¿no? En este caso se va a medir de acuerdo a la osmolaridad, en función a la presencia de las molaridades en heces, ¿no? Para poder hacer una subdivisión y de acuerdo a ello también relacionarlo con el probable agente causal. Y también el de tipo de malabsortivo, ¿no? En el cual podemos observarlo ya sea asociado a una enteropatía o algún otro síntoma como la esteatorrea. Podríamos orientarnos hacia un posible diagnóstico. Bueno, en función del manejo, como mencioné, el manejo de una diarrea crónica, si bien es cierto, tiene múltiples causas, pero lo adecuado es hacer un manejo según los algoritmos, ¿no? Principalmente hacer una adecuada anamnesis, una exploración física adecuada y las investigaciones básicas que todo paciente debe de hacerse como mínimo, ¿no? Por ejemplo, la analítica básica que todo paciente con diarrea crónica debe tener es hemograma, pruebas bioquímicas, ya sea PCR, albúmina, calcio, tiempo de protombina, ferritina, folatos, la serología para descartar enfermedad celíaca, ¿no? Los estudios en heces también, ¿no? Y también los estudios microbiológicos en heces, en este caso ya sea el coprocultivo o la presencia o el estudio de parásitos en heces. Esos son los análisis básicos que todo paciente debe tener, ¿no? Pacientes con diarrea crónica. De acuerdo a esto, se tiene que hacer ya nosotros habiendo evaluado, haciendo una adecuada anamnesis, una adecuada exploración física, y ya con los resultados de análisis de laboratorio, recién podríamos correlacionar la causa etiológica de esta diarrea crónica, ¿no? Como mencioné en primera instancia, debemos descartar las causas orgánicas para posteriormente, ¿no? Ubicarlo dentro de la causa funcional y que obviamente cumpla los criterios de Roma 4. Ahora bien, en función a un paciente, ¿no? Un paciente normal, es decir, inmunocompetente, el manejo se debe mantener de acuerdo a los distintos tipos de algoritmos. Por ejemplo, este es un algoritmo que puede organizar un poco mejor en función a la obtención del diagnóstico, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que mantengan ya una diarrea persistente, ¿no? Una diarrea crónica mayor a 4 semanas, en primera instancia se debe descartar algún efecto secundario. Por eso es que una de las primeras causas es hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Descartar si es que el paciente ha ingerido alimentos o ha ingerido algún otro tipo de medicamentos, si es que tiene algún tipo de enfermedad previa o si es que ha sido es que tiene un antecedente, una intervención quirúrgica, ¿no? Que también es una de las causas como causa orgánica para la detección de diarrea crónica. Después de esto podríamos considerar el uso de la presencia, ¿no?
de una diarrea funcional y cumpla los criterios de Roma 4, ¿no? En este caso, se menciona, ¿no?, de que si cumple con los criterios de Roma 4, se debería considerar si es que sí o no, ¿no? Si es que sí, podría considerarse como una diarrea funcional, o, bueno, en este caso, ubicarla dentro del síndrome de intestino irritable. Después, después de descartar una probable causa de funcional, otra de las causas podría considerarse si es que hay una sospecha de mala absorción, ¿no? En este caso, si es que podría considerarse una sospecha de mala absorción, en este caso podríamos considerar, por ejemplo, la presencia de algún otro tipo de patología. ¿Se me escucha ahí, doctora? ¿Aló? Sí se escucha, sí se escucha. Ya. Entonces, bueno, para poder continuar, entonces, mencionaba de que una vez descartado la causa funcional, ¿no?, podríamos sospechar, si es que pacientes aún se mantiene la sospecha de una causa por mala absorción, podríamos considerar el otro. Ahí se movió la diapositiva, creo. Hoy está bien. En este caso, bueno, en este caso, una sospecha de mala absorción, tendríamos que descartar, por ejemplo, un síndrome de absorción intestinal deficiente, ¿no? Y el manejo sería mediante el uso de, por ejemplo, de búsqueda de giardia, la presencia de grasas en heces, el uso de carotenoséricos y algún otro tipo de pruebas de laboratorio. Ahora, si en este caso el paciente no tendría un síndrome, una causa de mala absorción, podría sospecharse de una diarrea de tipo inflamatoria, ¿no? En este caso, si es que el paciente sí mantiene una diarrea inflamatoria, entonces el manejo es mediante el estudio de una calprotectina fecal, lactoferrina fecal, ¿no? Y se debe considerar los valores para, de acuerdo a ello, hacer los siguientes manejos, ¿no?, que posteriormente vamos a ver en los siguientes algoritmos. Después, en este caso, si es que el paciente no se evidencia presencia de diarrea inflamatoria, se podría considerar el uso de una diarrea de tipo persistente, ¿no? Y se debe considerar los estudios de signos de alarma para poder hacer el adecuado manejo en este caso, ¿no? Obviamente hacer un descarte, ya habiendo descartado los distintos tipos etiológicos, ya sea funcional o orgánico, se debe descartar algún otro tipo de enfermedad estructural, ¿no? O colitis microscópica o otro tipo de enteropatías que estén provocando la diarrea crónica. Bueno, en general, el estudio de la diarrea inflamatoria, que es una de las causas de una diarrea crónica de causa orgánica, en general se va a evidenciar mediante la presencia de sangre o pus en las heces. También manifiesta síntomas sistémicos, ya sea fiebre persistente o recurrente, incluso también pérdida de peso, elevación de reactantes de fase aguda en primera instancia, ¿no? Y la presencia de calprotectina fecal mayor a 50 miligramos por kilogramo, ¿no? En dos determinaciones, pero siempre y cuando no se haya descartado el uso de AINES previamente en el paciente, ¿no? Debido a que se podrían elevar y podrían otorgarnos falsos positivos. Ahora, el manejo en este caso de este paciente, después de estos pacientes, es mediante el uso de la ileocolonoscopía. De acuerdo a esto, se va a evidenciar, ¿no? Si ya sea negativo o incompleta, se pasa a una prueba de imagen o de intestino delgado, ¿no? La resonancia magnética o tomografía entérica, para poder evidenciar la presencia de la causa de este proceso inflamatorio, ¿no? Si en este caso no se podía
encontrar la causa, pasaría a un manejo a través de una biopsia, ¿no? Y evidenciar la presencia de lesiones o no. Otro de los manejos es si es que se evidencia una clínica predominantemente rectal y conductas sexuales de riesgo, ¿no? Si el paciente es un paciente es una paciente promiscua, por ejemplo, ¿no? Ahondaríamos directamente con el uso de colonoscopía y posterior a ello, bueno, la toma de una biopsia para cultivo, ¿no? Y bueno, en este caso se debe descartar la sospecha clínica que se tenga sobre el paciente, teniendo en consideración que dentro de las causas inflamatorias o exudativas va a ser la de causa, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por colitis ulcerosa o también considerada llamada enfermedad de Crohn, la presencia de diverticulitis, yeinoleitis ulcerativa. Lo otro van a ser las enfermedades infecciosas, ¿no? En este caso el Clostridium difficile, la presencia de virus, herpes simples o citomegalovirus, que ahondaría en el caso de pacientes, ¿no? con una conducta sexual de riesgo, ¿no? Y en ese caso se ahondaría directamente con el uso de colonoscopía. La presencia de parásitos, amebiosis o estrongiloides, que también manifestarían una diarrea inflamatoria. La presencia también de colitis isquémica o colitis por radiación, o incluso también las neoplasias, ¿no? Estarían dentro de los agentes causantes de una enfermedad, de una diarrea crónica de naturaleza inflamatoria. Bueno, en este caso, el tratamiento, quizás dentro de todas las etiologías, el que podría hacerse un tratamiento farmacológico en este caso, y después voy a mencionar alguno que otro tratamiento, porque en general son un montón son varias enfermedades que desencadenan una diarrea crónica. En el caso de Clostridium difficile, por ejemplo, una vez que se haya diagnosticado como agente etiológico para una diarrea inflamatoria, el tratamiento es mediante, se considera ya sea leve o moderado o grave. En el caso de leve o moderado, el manejo es con metronidazol 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 10 a 14 días. Y en el caso de pacientes ya que manifiesten que sea de causa ya de clasificación grave, el manejo es con vancomicina y metronidazol, pero de naturaleza endovenosa. Después pasaríamos al siguiente tipo de diarrea crónica, ¿no? Que va a ser la diarrea por mala absorción o indigestión. En este caso, las diarreas por mala absorción generalmente van a ser ya sea por enteropatías, por sobrecrecimiento bacteriano o pancreatopatías, ¿no? Por ejemplo, pacientes que estén con enteropatías, ¿no? Y que dentro de la sospecha de enteropatías, el manejo es directamente con biopsia duodenal, ¿no? En el cual, si es que se evidencia de que el estudio arroja que se encuentra entre los valores normales, se descartaría la enteropatía, ¿no? Sería una de las pocas, tendría una poca probabilidad. En cambio, si la biopsia duodenal arrojaría ya sea resultados alterados, se pasaría el manejo con técnicas especiales, ¿no? Para el descarte, por ejemplo, de celiaquía, ¿no? Como estudio del anti-CD3, el estudio de tricrómico tenacina para el descarte de esprucolágeno, los estudios de clonalidad, por ejemplo, ¿no? Para también la celiaquía refractaria, o también para descartar linfoma. Y como estudios complementarios podríamos utilizar estudio genético de celiaquía, citometría, por ejemplo, las técnicas de imagen, la resonancia magnética entérica, o la cápsula endoscópica para el descarte de yeinitis ulcerativo, incluso también el linfoma. Ahora, si es que dentro de nuestra sospecha está el sobrecrecimiento bacteriano, dentro de las primeras pruebas va a ser el estudio de una prueba de aliento de hidrógeno mediante el estudio de la D-xilosa C14. Si es que el estudio se encuentra dentro del normal, se podría considerar la prueba terapéutica con otros tipos, como antibióticos, para el descarte de sobrecrecimiento bacteriano.
O también uno de los datos es que nos arroja que se encuentre alterada, ¿no? Los resultados de este estudio. El otro estudio es mediante dentro de las causas es la pancreatopatía, que se va a encontrar como causa también etiológica de la diarrea, pero por sospecha en este caso, como causa de una pancreatopatía exócrina, que también es una de las causantes para una diarrea por mala absorción. En general, la diarrea por mala absorción, dentro de las causas, se encuentran las alteraciones de la mucosa, que a la cabeza está la enfermedad celíaca, la inmunodeficiencia como variable, la yardiasis, la criptosoriasis, la enfermedad de Weipel, la enteropatía por drogas también está dentro de ellos, la enteropatía por VIH, enteropatía autoinmune, el sprue tropical, el TBC, la sobrepoblación bacteriana, la enfermedad de Crohn, el sprue colágeno, el linfoma y enfermedad injerto contra el huésped, ¿no? Otra de las causas también está el síndrome intestino corto y la isquemia mesentérica crónica. Bueno, el tratamiento en el caso de, por ejemplo, la enfermedad de Weber, el uso es mediante extracción de 2 gramos cada 2 días por 2 semanas, y después de esto se va a mantener como el uso de sulfametoxazol más trimetoprima a dosis de 160 sobre 800 de 2 veces al día por 1 o 2 años. El otro tratamiento opcional, aparte de este, es mediante el uso de doxiciclina de 200 miligramos por día, más hidroxicloroquina 600 miligramos por día durante el periodo de 1 año. Y en el caso de inmunodeficiencia como variable, el manejo es netamente sintomático, ¿no? Se va a manejar de acuerdo a los síntomas que presente el paciente, aparte de la diarrea crónica que manifieste, ¿no? Ahora, dentro del estudio de la enfermedad de Crohn, el uso es se podría considerar el uso de budesonida oral, y bueno, también bueno, en este caso también considerar que es una enfermedad inmune, ¿no? En el caso de las enfermedades por gastroenteritis o eosinófila, el tratamiento más que nada es una dieta con exclusión de posibles alergenos, ¿no? Y también se va a considerar el uso de corticoides para depresión del sistema inmunológico. Bueno, en este caso se menciona que el 80% de los casos responden muy bien al tratamiento con corticoides, principalmente por prednisona, de 20 a 40 miligramos por un periodo de 2 a 6 semanas. Bueno, como mencioné, dentro de las diarreas por mala absorción, una de las causas también se va a encontrar una pancreatitis exócrina, ¿no? Una insuficiencia pancreática exócrina. En este caso, si es que nosotros evidenciamos la presencia sospechamos de una insuficiencia pancreática exócrina, el manejo es mediante el estudio de amilasemia y liposemia, ¿no? Evidenciar los valores que se encuentran por debajo de los valores normales. También se incluye el estudio de la elastasa fecal, ¿no? En la cual, bueno, si se evidencia la amilasa y lipasa que se encuentran por debajo de los valores normales y la elastasa también se encuentra por valores menores a 200 microgramos por gramo, entonces estaríamos hablando de una insuficiencia pancreática exócrina, pero de causa primaria, ¿no? En este caso se debería hacer un estudio etiológico de cuál sería la causante de esta insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Ya sea por causa de una pancreatitis aguda o el desarrollo de una neoplasia, algún otro proceso infeccioso que esté afectando directamente al páncreas y que provocaría la causa directa sobre el páncreas, ¿no? Y que como efecto secundario manifestaría a través de una diarrea crónica. Ahora bien, si es que en el estudio de amilasa, lipasa y elastasa no se evidencie disminuido los valores, entonces pasa a evaluarse mediante la elastasa fecal patológica. Si la elastasa fecal patológica se encuentra alterada, entonces también hablaríamos de una insuficiencia pancreática exócrina,
y pasaríamos a un estudio, a una prueba de imagen del páncreas, ¿no? Ya sea por tomografía, resonancia, ultrasonografía endoscópica también. El estudio, después de esto, se pasaría a considerar si es que estamos hablando de una patología directa o no. Si es que se encuentra la patología directa, entonces ya estaríamos hablando de una insuficiencia pancreática primaria muy probable, ¿no? Si es que no se encuentra, a pesar de que hayamos hecho los análisis de laboratorio y los estudios de radioimágenes, no encontramos la causa, entonces podríamos considerar como causa secundaria de una insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Y bueno, también se encuentran otros agentes etiológicos que podrían considerar esta insuficiencia pancreática, ¿no? Ahora bien, si es que la elastasa fecal patológica no se encuentra alterada directamente, eso es un estudio de imágenes directas al páncreas, ¿no? En la cual se tiene que evidenciar, ¿no? O bueno, como mínimo considerar el estudio de una atrofia pancreática o signos de pancreopatía avanzada, ¿no? Si es que se evidencia la presencia de estos hallazgos, entonces el tratamiento es directo con el estudio de enzimas pancreáticas por un periodo de 3 a 4 semanas. Bueno, y se evidencia, ¿no? Si es que es efectivo, entonces se hablaría directamente de una insuficiencia pancreática exócrina, pero de causa primaria. Pero si a pesar de este tratamiento con enzimas pancreáticas no es directamente efectivo, entonces sería poco probable el estudio de una insuficiencia pancreática de muy poca probabilidad. La otra causa de la diarrea crónica va a ser la diarrea crónica acuosa, pero sin sangre, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? En este caso se tiene que considerar ya sea una causa inflamatoria. 2 minutos para terminar. Prioriza tus algoritmos. Ya, doctor, este es el último algoritmo, me parece. Ya. Correcto. En todo caso, en la diarrea crónica acuosa sin sangre se debe verificar el tema de volúmenes de heces. Si es que se encuentra por valores mayores a 1 litro, entonces se tiene que considerar como causa la presencia de tumores, el uso de medicamentos como laxantes, o incluso también la presencia de otros neoplasias, ¿no? Ya sea el adenoma velloso o una mastocitosis mediante el estudio de biopsia, o entre otros. Pero si es que la diarrea crónica acuosa se encuentra por valores menores a 1 litro, generalmente responde muy bien al ayuno. En este caso, la celiaquía, la presencia de intolerancia, me parece que es carbohidratos, el sobrecrecimiento bacteriano, las sales biliares y la diabetes multifactorial, incluso la colitis microscópica también son una de las causas principales de una diarrea crónica acuosa sin sangre, ¿no? Ahora bien, estos son unas especies de marcadores para el estudio de diferentes tipos de patologías, ¿no? Ya sea gastrinoma, el lipoma, carcinoma o entre otros, y los marcadores tumorales principales para el adecuado diagnóstico de estos, ¿no? Como hemos verificado en los estudios, en los diferentes tipos de algoritmos, también se manifiestan mediante estudios de análisis especiales, ¿no? Para poder reconocer el tipo de patología que desencadene el tipo de diarrea crónica de causa orgánica. Bueno, en general, como mencionamos, también existen causas funcionales que desencadenen la diarrea crónica, ¿no? En este caso, bueno, ahondaremos un poco en función de la diarrea funcional, que es la que se encuentra acá abajo, que está resaltada un poco. En general, es una diarrea que no va a responder al tratamiento sintomático, ya una vez que se haya descartado las diarreas crónicas, ya sea malabsortiva, acuosa o inflamatoria, ¿no? Y de acuerdo a ello podríamos considerar el estudio o la persistencia de descartar otro tipo de enfermedad asociada al tipo de diarrea que presente, ¿no? Ya sea estudio genético de celiaquía, pruebas terapéuticas con colestiramina o gastroscopía o entre otros. Esto es en función, encontré una tabla directamente que especificaba los tratamientos en función a las patologías más comunes que desencadenan las diarreas crónicas, ¿no?
Y bueno, este es un manejo y es un cuadro resumen para hacer el abordaje correcto de una diarrea crónica, ¿no? Que es prácticamente es un análogo de la segunda tabla que presenté al inicio. Y bueno, como conclusión, tenemos que entender que la diarrea crónica la mayoría de veces ocurre generalmente por una alteración de causa funcional, ¿no? Y que en primera instancia, como lo resalté al inicio, debemos descartar la causa orgánica, y una vez que hayamos descartado todo tipo de causa orgánica, recién podríamos considerar una causa funcional, ¿no? Ahora, recordar que la mayoría de diarreas crónicas, bueno, encontré que se producen en los infantes, y en el caso de las diarreas crónicas, también tenemos que considerar que no es que necesariamente una enfermedad nos conlleve, por ejemplo, a una diarrea crónica, ya sea tipo inflamatorio, mal absortivo o acuosa. No necesariamente una enfermedad nos lleva a un determinado tipo de diarrea. Es que una enfermedad incluso nos puede provocar los mismos tipos de diarreas para los diferentes tipos, ¿no? O sea, una misma enfermedad te puede producir los 3 tipos de diarreas. Es así que los diferentes tipos de algoritmos nos permiten acercarnos a un mejor diagnóstico. Y bueno, esta es un poco de las referencias bibliográficas que encontré. Eso es todo. Muy bien, Brian. Bueno, es amplio, en realidad el tema es amplio, muy poco tiempo para poder exponer en el tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, para puntualizar o resumir un poquito, la diarrea crónica es aquella que se presenta más de 4 semanas, ¿no? 4 semanas para arriba. Puede tener diferentes etiologías, como ha presentado muy bien Brian, ¿no? Etología orgánica o etología funcional. Dentro de la orgánica, pues yo tengo que valerme de mi antecedente epidemiológico y mi cuadro clínico para poder sospechar el diagnóstico, ¿no? No es que a todo paciente con diarrea crónica le voy a solicitar todo. Hay pautas, ¿no? Entonces, de repente, si mi paciente tiene el antecedente, pues, de vivir en zona de provincia, zona de chacra, de repente piense mi primera idea sea parasitosis, ¿no? O come en la calle de repente y me da dolor abdominal, deposiciones semilíquidas, ¿no? Puede ver con moco, pueden ser malabsortivas. Generalmente estas no te descompensan, ¿no? Ahora, si esta diarrea viene con sangre, pero ya es a repetición en poca cantidad, de repente me orientaré a las enfermedades inflamatoria intestinal, ¿no? Que tiene que ver con la parte inmunológica. Para eso también hay antecedentes, ¿no? Dentro del paciente, si ha habido un familiar con antecedente de alguna enfermedad inmunológica, la sentencia europea, etcétera, ¿no? Ahora, para enfermedad celíaca, por decir, ¿cuál es aquí lo que tendría que preguntar? Si pienso en enfermedad celíaca. ¿Ingesta de qué? Ingesta de gluten, ¿no? Alimentos que tengan gluten. De gluten, doctora. Claro, que tengan gluten. ¿En qué está el gluten? En el trigo, en el pan, en las galletas, ¿no? Entonces, todo eso tengo que ir armando mi historia clínica, pero tengo que hacer una buena anamnesis, ¿no? Entonces, todas las causas que me puedan provocar diarrea crónica y de acuerdo a las características que tiene el paciente. Por ahí también me mencionaron dentro de diarrea aguda la opción sexual del paciente, ¿no? O las parejas sexuales que tenga también, ¿no? Sobre todo para la parte de inmunosupresión o inmunocompetencia, ¿no? Pensar que sea un HIV, etcétera, ¿no? Entonces, las causas pueden ser variadas, ustedes tienen que ordenarse, siempre clínica primero, epidemiología, la evaluación, las características, las deposiciones, y según eso yo armo mi plan de trabajo, ¿no? Solicito. Lo básico que tengo que solicitar en una diarrea crónica, mi hemograma, parasitológico seriado, el coprocultivo, ¿no?
es lo básico. Y de ahí ya vienen los exámenes específicos de acuerdo a mi opción, a mi orientación, según lo que yo haya preguntado, ¿no? En el paciente o según lo que me manifiesta el paciente. Muy bien. Bueno, ya no alcanza más el tiempo. Tengo por las 4. Vamos a terminar el seminario acá. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿O algún comentario? Doctora, una consulta. ¿En qué momento puedo decirle al paciente hágase la endoscopía cuando tiene una colonoscopía cuando sospecho de una diarrea por una NM, ¿no? Ya. Tengo que ver los signos de alarma. Si es una diarrea crónica, es una indicación de colonoscopía, sobre todo antecedente familiar. Eso haría que yo haga una colonoscopía en un paciente antes, ¿no? Ya le pedí hemograma, ya le pedí parasitosis, ya le pedí coprocultivo. Descarté la parte, digamos, de inmunosupresión. Veo que en mi hemograma que el paciente está anémico o que está bajando de peso, o en mi examen presencia de masa, indicación de colonoscopía, ¿no? Ya tengo negativo lo otro. Paciente de 50 años, 45 años con diarrea crónica, aparte de lo que he mencionado, ¿no? Tiene indicación ya de colonoscopía por diarrea crónica, para descartar NM, ¿no? Por la edad, esa es antiguamente la edad de corte era 50, ahora se ha bajado a 45, ¿no? Según los últimos reportes, para descarte. Pero tú evalúas tu examen físico, anemia, un TB non positivo, a veces el TB no puede ser positivo por otras causas, ¿no? Y la edad, ¿no? De riesgo o antecedente familiar de riesgo, para yo poder indicar mi colonoscopia. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Muy bien, felicitaciones al grupo por la ponencia y bueno, ya nos estamos coordinando con el delegado para la clase pendiente. Ya me llamas posterior. Ok, doctora, muchas gracias. Ya, ok, nos vemos. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora.